Bueno, buenos días. Les damos la bienvenida a la tercera clase de filosofía. Hoy vamos a estar trabajando sobre el accionar humano y diferentes maneras que encontramos en algunos filósofos y filósofas de analizarlo y las implicancias que esto tiene según la perspectiva que se tome o cuál sea el carácter que nos parezca más importante de la acción humana. Vamos a estar trabajando con Platón, con Aristóteles y con Hipatia de Alejandría. Le vamos a acercar en la bibliografía dos textos que son de bibliografía obligatoria para analizarlos. Vamos a ponerlo también en relación con Sócrates, que estuvimos viendo en la clase anterior. Y ponemos a disposición de ustedes también varias obras fuentes de estos filósofos para que puedan profundizar en la que les parezca más interesante, ya que son muchas las temáticas que han trabajado. Bueno, pusimos como subtítulo para una sociedad justa y una vida éticamente feliz, que son de manera resumida eh, los dos grandes ejes que va a tomar eh, en primer punto Platón y en segundo punto Aristóteles. Vamos a trabajar primero con Platón. Pueden ver en la diapositiva que tiene tres tiempos que se suelen analizar de sus obras, ya que, como contamos en la primera clase, ninguna persona eh, piensa y ve el mundo de la misma manera durante toda su vida, sino que eh, a lo largo del tiempo y con el pasar de las experiencias nos vamos reformulando y replanteando las preguntas y las respuestas que nos hicimos anteriormente y ver si realmente seguimos preguntando lo mismo o podemos preguntarlo de otra manera, si seguimos llegando a las mismas respuestas o nos quedamos con algunas dudas. En un primer tiempo, los escritos de Platón van a tener el carácter de diálogos eh, con bastante parecido a los métodos que usaba Sócrates, ya que Platón fue alumno de Sócrates y de él adquirió la mayéutica y la retórica, en la cual se hacían repreguntas con otras personas, en este caso con los discípulos o con las personas que estuvieran charlando y dialogando, eh, y no llegaban concretamente a una respuesta que fuera definitiva a las preguntas que se hacían. Por más de que esa fuera la idea en un principio, después los textos no lograban concretarlo. Y después hay otros dos tiempos. El segundo, que es el que más se suele trabajar, que es como el periodo de madurez, se le suele decir de Platón, donde va a trabajar su teoría sobre las ideas. Y un tercer tiempo, donde va a reformular la filosofía que hizo en un primer y segundo tiempo. Los que más nos interesan en esta clase serían sus segundo y tercer tiempo. Con Platón vamos a trabajar, nos va a introducir a cuál es su perspectiva sobre la esencia de las cosas, que va a diferenciarse, vamos a verlo en un ratito, de la visión que tiene Aristóteles. Para Platón, la esencia de las cosas se encuentra justamente en las ideas, en algo que está más allá de las cosas empíricas y por lo tanto se lo puede denominar como trascendente, porque trasciende a todo este mundo físico en el que estamos viviendo y la esencia de las cosas, lo importante de nuestra vida en realidad se encuentra en ese mundo que está más allá y que es el mundo de las ideas, que es algo más abstracto y que nos permite darle sentido a este mundo físico en el que estamos viviendo. Entonces va a desarrollar cuáles son las ideas fundamentales que más le interesan. Se va a cuestionar sobre lo bueno, sobre lo justo y sobre lo bello. O también se lo puedo, según las traducciones aparece de manera diferente, se lo puede también traducir como la idea del bien, la idea de la justicia y la idea de la belleza. Principalmente nos vamos a ocupar en esta clase de la idea de la justicia, que tiene que ver, bueno, y la idea del bien también, que esto nos implica en una idea determinada de ética y una idea determinada de política. Respecto de las ideas, Platón va a plantear tres aspectos, que son objetivas, que son eternas y que son universales.
y a ellas no vamos a acceder a través de los sentidos como accedemos al resto de las cosas que hay en el mundo físico, sino que lo vamos a hacer a través del ojo de la razón. Este es el término que él utiliza para introducir una racionalidad que no estaba presente antes en los mitos de corte más mitológicos, místicos y mágicos, sino que trata de introducir el pensamiento lógico y racional a sus desarrollos teóricos. Y particularmente es importante el hecho de que plantea que las ideas son objetivas, porque esto es lo que nos va a permitir que las personas como integrantes de una sociedad podamos llegar a consensos, que es lo que nos va a permitir redactar las leyes que van a establecer lo justo y las diferentes maneras de actuar cuando estamos frente a una situación que no es justa. ¿Y por qué es importante esto también? Porque es lo que nos va a permitir formar una organización social en una polis, en una ciudad, en una sociedad, más allá del rango de cantidad de gente que estemos hablando o del nombre. Por ahí, en ese momento le decían polis, ahora le decimos ciudad, o le decimos comunidad, o le decimos país. Pero la importancia radica en eso, en que el hecho de que las ideas sean... Perdón, disculpen. El hecho de que las ideas sean objetivas es lo que nos va a permitir llegar a consensos para poder determinar leyes y poder establecer las reglas para el funcionamiento de una sociedad que sea más justa para todos y para todas. Bueno, ahora hablamos para todas, no sé si en ese momento hablaban también para todas o solamente para todos los hombres. Es una cuestión siempre que nos entra en duda cuando analizamos textos que son de tanta distancia histórica. Bueno, también a veces se plantea contextos que son actuales esta misma pregunta. Me parece que es una pregunta bastante importante para hacer en muchos discursos, no solamente respecto del género, sino de cuando utilizan determinado nombre de una palabra o de un grupo de palabras o de personas en este caso, realmente está integrando todo lo que nosotros denominaríamos con esa palabra hoy o está tratando de denominar otra persona, otro grupo, otra cosa. Por eso es tan importante el contexto. En ese momento todos, referías probablemente a ciudadanos, a hombres mayores de cierta edad, libres, pues incluso habla de los esclavos también, entonces estos no eran los ciudadanos para los que estaba escribiendo. Bueno, volviendo a lo que nos compete. Y en esta misma línea, algunas críticas que se le hacen a Platón es que se lo denomina como belicoso, se lo denomina como anti-igualitario, se lo denomina incluso como xenófobo, principalmente porque planteaba que solamente los filósofos, este es uno de los análisis que se puede hacer dentro de muchos, que solamente los filósofos eran los que estaban capacitados para poder hacer el trabajo racional de pasar del análisis de las cosas, por ejemplo, justas o las cosas buenas, a la idea de justicia y la idea de belleza. Porque es como hay que pasar por muchos estadios de diferentes grupos de cosas hasta poder alcanzar esa idea objetiva, eterna y universal. Entonces está excluyendo una actividad que podrían... ¿Por qué el resto de la sociedad no la puede hacer y solamente los filósofos? También planteaba que solamente las personas que estuvieran más cercanas a la contemplación de las ideas eran las que tenían la capacidad para gobernar. Entonces, si recién decíamos que solamente los filósofos eran los que podían estar más cercanos, nunca alcanzar totalmente, porque esto era imposible, los que estaban más cercanos a alcanzar esa idea de justicia, solamente eran los filósofos, entonces solamente los filósofos van a poder gobernar. No hay otros roles, otras capacidades que se puedan utilizar también para gobernar, que sean también importantes.
por qué no se pueden desempeñar diferentes roles, porque planteaba que cada persona tenía que desempeñar el rol que le caracterizaba, que le correspondía, y si a vos, por ejemplo, no te correspondía ser un filósofo, te tenías que dedicar a el arado, al ganado, eh, tu vida se resumía solamente en eso. ¿Y por qué no pueden ser las dos cosas o varias cosas más? También incluso planteaba que los poetas debían ser exiliados de la polis porque estaban distrayendo a las personas de lo verdaderamente importante que eran las ideas que eran objetivas. En cambio, los poetas al escribir sus poemas y sus poesías se centraban más en la subjetividad, que es algo más particular de cada persona, eh, y esto los distraía de lo supuestamente más importante. Em, pero bueno, son diferentes maneras de ir interpretando un mismo dicho o una misma perspectiva, incluso según, mejor dicho, un mismo discurso, se lo pueden hacer de diferentes perspectivas según en dónde pongamos el acento. Pasando a Aristóteles, nos va a hablar de que la esencia de las cosas no se encuentra en lo trascendente, sino en lo inmanente. ¿Qué significa esto? Que la esencia está en las cosas mismas, en las cosas empíricas, las que podemos ver en nuestro mundo físico. Bueno, algunas de las ideas más importantes que consideramos para esta clase de los trabajos de Aristóteles van a ser referentes a la acción humana, a la felicidad, a la ética y a la política. En un principio, sobre la voluntad de la acción humana, nos va a hacer una reflexión sobre cuándo hay voluntad y cuándo no la hay en la acción humana. Entonces plantea que para que haya voluntad, la acción humana tiene que nacer en sí misma y estar libre de la ignorancia y estar libre de la fuerza. Es decir, porque cuando estamos en una situación de ignorancia, cuando desconocemos las circunstancias en las que estamos actuando, cuando desconocemos todo lo que va a implicar esa acción que vamos a realizar a futuro, en el momento, eh, simbólicamente para otra persona, el peso que va a tener, estamos actuando, según Aristóteles, de una manera involuntaria, porque estamos solamente actuando con lo poco que sabemos en el momento. Y en cuanto a la fuerza, refiere que cuando nos están coaccionando, cuando nos están obligando a elegir por una acción en particular, o nos dan una variedad de opciones que son una más mala que otra, tenés que elegir entre la menos peor o solamente entre pocas y ninguna encaja dentro de lo que eh, sería una acción buena o lo que para vos es una acción buena. También estás actuando involuntariamente porque no estás pudiendo decidir, ya sea, como dijimos en un principio, por falta de información o por falta de libertad de elección. Entonces, nos va a hacer reflexionar sobre la importancia de las acciones y la importancia de la libertad para poder elegir y la importancia de la reflexión y el estudio eh, de todo lo que implica nuestra acción humana, de nuestro lugar de trabajo o nuestro lugar de acción. Eh, y esto nos va a llevar un poquito más adelante, ya lo vamos a ver, al desarrollo con la ética y con la política. Entonces se va a preguntar cuál es la finalidad del ser humano en este mundo, porque todas las acciones que realizamos en el día a día son instrumentales para poder conseguir un objetivo, poder conseguir el trabajo, poder conseguir la comida de cada día, poder conseguir la salud, recuperar la salud frente a una enfermedad. Son todas cuestiones instrumentales del día a día. Y se cuestiona sobre qué hay más allá de eso, cuál sería la, realmente la finalidad de estar pasando por todas estas instrumentalidades. Y plantea qué es la felicidad y cómo lo vamos a relacionar esto eh, con la voluntad de la acción humana. Bueno, plantea Aristóteles que la ética lo que hace es reflexionar sobre nuestras acciones humanas en búsqueda de la libertad. Como mencionábamos recién, la importancia de la libertad para que una acción humana sea realmente con la voluntad propia de uno, de una.
y no un resultado de la ignorancia o de la coacción. Y para poder alcanzar esa libertad nos invita a poder practicar y reflexionar sobre las virtudes que son las que nos van a guiar hacia los hábitos que nos permitan vivir de una manera mejor. Y el poder vivir de una manera mejor es viviendo de una manera feliz. Esa es la manera de alcanzar la felicidad para Aristóteles. Parece tan sencillo hablarlo solamente como una reflexión y, y tan difícil tal vez llevarlo a la práctica en el día a día que haya algo que nos dote de sentido más allá de las acciones instrumentales del minuto a minuto. Bueno, y el otro concepto que nos trae para desarrollar Aristóteles es el amor propio, que es un concepto bastante actual, pero acá le va a dar otra connotación un poco diferente. En un principio, el amor propio sí lo plantea como una búsqueda personal hacia una excelencia y una plenitud en la que la persona busca vivir de manera lo más buena que pueda, dentro de lo posible y dentro de lo razonable. El tema es que hace una diferencia según si quién está ejerciendo este amor propio, si es una persona buena o si es una persona vil, porque los resultados van a ser diferentes. Porque una persona buena, según Aristóteles, va a vivir de acuerdo a la razón y va a desear lo que es noble. Entonces, buscando vivir bien, va a realizar acciones que no solamente sean útiles para sí mismo o para sí misma, sino que sean acciones nobles, acciones guiadas por la razón, que van a ayudar a sí mismo o a sí misma y a los otros y a las otras. Entonces, esa persona es bueno, es razonable que tenga amor propio. En cambio, las personas que son viles, podemos decir malas, viven de acuerdo a las pasiones y desean lo que parece útil solamente para ellos y para ellas. Entonces, Aristóteles plantea que no deberían ejercer su amor propio, porque las acciones que van a decidir en función de la guía por sus pasiones y la guía de lo que les parece útil, va a resultar malo para las otras personas, no van a ser acciones nobles. Em, entonces hace esta diferenciación que me parece algo interesante para que nos cuestionemos y nos tomemos em, no solamente ahora un momento con esta clase, sino em, cuando nos encontramos con diferentes situaciones en la vida en la que em, tenemos que evaluar si algo es justo, si algo es bueno, si algo eh, realmente lo estoy haciendo por mí o lo estoy haciendo por la otra persona, si es para el bien común, qué implica ese bien común de una sociedad, de un grupo, de un país. Em, con las mismas palabras podemos estar hablando de muchas cosas y ahí radica una diferencia muy importante y es lo que nos invita a que agudicemos el ojo y el oído a qué está queriendo decir la otra persona en función de qué está viendo y a quién está viendo cuando dice lo que dice. Y, y bueno, el otro concepto que nos trae Aristóteles es el ser virtuoso en relación con el poder accionar de una manera noble. Implica que seamos personas y seres virtuosos y nos invita a reflexionar sobre cuál sería el justo término medio entre una acción mala y una acción buena. Porque, por ejemplo, si alguien es bueno y generoso, va a ser una acción buena. Pero si sos demasiado generoso, demasiado generosa, terminas cayendo en un asistencialismo o terminas cayendo en un centrarte demasiado en las otras personas y nunca atenderte a vos misma o a vos mismo, en un vivir para los otros y que los otros se aprovechen de eso. Em, Hay muchas maneras de interpretar lo mismo y de situarlo en una escala entre diferentes extremos. Eh, y esto la única manera de verlo es de una manera subjetiva, tratando de llegar a consensos, tratando de reflexionar
y tratando de buscar lo que sea mejor para todos y para todas de una vez. Volvemos a reflexionar qué es lo mejor para todos y para todas. Bueno, tendremos que construirlo de manera grupal, nunca individual, y creo que ese sería el, el mejor cierre para poder darle esta clase, que las construcciones siempre son colectivas, siempre son en grupo, siempre son, aunque quisiéramos que fueran objetivas, los objetivos siempre están atravesándonos de por medio y poder reconocer esto es la única manera que nos permite poder trabajarlo y buscar que nuestras acciones sean lo más éticas posibles y nos orienten hacia la felicidad que tanto anhelamos.